Hola, en este video les voy a enseñar cómo hacer las bases de la falda en talla 36 de dama. Entonces, para esto vamos a necesitar las medidas que son, en este caso ahorita, distancia de busto, que son 19 centímetros. Posteriormente también vamos a necesitar la medida que es contorno de cintura, que son en este caso 76 centímetros. También vamos a necesitar una medida que se llama largo de cadera 1, que va a ser 13 centímetros. Y el contorno de cadera 1, que va a ser 98 centímetros. En este caso, en nuestra cadera siempre va a haber una parte donde sobresale primero la cadera y la parte más ancha, que es la parte del trasero. A esta parte más ancha le vamos a llamar la cadera 2. Y sobre la cadera 2 también va una medida que es de 21 centímetros, que es de la cintura hacia abajo, que es la parte más ancha. Y la cadera 2 va a tener de contorno 102 centímetros. Otra medida que vamos a necesitar también en este caso va a ser el largo falda. El largo falda lo vamos a tomar de lo que es también desde la cintura hasta lo que es encima de la rodilla, pero eso ya puede ser al gusto de cada quien. Vamos a ir al área de diseño de patrones en Gerber Akumar y vamos a hacer un rectángulo de 51 centímetros por 50 centímetros de largo. 51 corresponde a lo que es la mitad de la cadera 2, que son 102 centímetros, y el largo falda, que es los 50 centímetros que les había dicho anteriormente. Vamos a verificar las medidas para que vean que lo que pusimos es efectivamente lo que les había comentado. Ahora vamos a agregar una línea recta que va a ser de largo de cadera 1, que son 13 centímetros. Vamos a ponerle el nombre a ese largo. Vamos a crear anotación y le vamos a escribir largo de cadera 1. Ahora vamos a crear otra línea recta que va a ser la línea de la cadera 2 a 21 centímetros. Posteriormente, de los 51 centímetros, que es la mitad de cadera 2, vamos a dividirlo entre 2, que nos queda a 25.5, o sea, sería la mitad del rectángulo, y vamos a tirar esa línea hacia la línea de cadera 2. En este caso también podemos ponerle nombre a la línea de cadera 2 para poder visualizarlo mejor. Vamos a ponerle nombre, línea de cadera 2. Ya quedó. Bueno, después de esto vamos a medir para verificar que en efecto tienen las medidas 13 centímetros largo de cadera 1 y el otro lado 21 centímetros, que es el largo de cadera 2, para que vean ustedes que en efecto son las medidas que pusimos.
Recordemos que el contorno de cadera 1 medía 98 centímetros, lo dividimos entre 4 y nos va a dar 24.5. Ahora vamos a marcar un piquete del lado del delantero en la línea de cadera 1 a 24.5 y vamos a hacer lo mismo en la línea del lado de la espalda a 24.5. Vamos a marcar otro piquete. Ahora recordemos que nuestra cintura mide 76 centímetros. El contorno de cintura lo dividimos entre 4 y nos va a dar 19 centímetros. Vamos a poner un piquete de 19 centímetros. Y en el delantero, en este caso, vamos a poner 2 centímetros más en la cintura por la pinza. Entonces vamos a poner el primer piquete de 19 centímetros y el segundo piquete a 21 centímetros. Recordemos que esos 2 centímetros son de la pinza. Para el trasero, o la espalda, también vamos a poner un piquete a 19 centímetros. Y en la espalda vamos a agregar 3 centímetros más. O sea, sería un piquete a 19 y un piquete a 22 centímetros. Bien, ahora del centro delantero vamos a bajar 1.5, vamos a agregar un piquete 1.5 centímetros y también del lado de la espalda vamos a agregar, vamos a bajar 1.5 centímetros. Ahora vamos a ponerle nombre a nuestros trazos, vamos a crear anotación y vamos a ponerle el nombre del lado del delantero. Y también vamos a ponerle el nombre del lado de la espalda. Bueno, ¿recuerdan la distancia de busto que tomamos? Los 19 centímetros que vamos a usar en este caso. Vamos a usar esa medida para marcar lo que es nuestra pinza. Vamos a dividir 19 entre 2, nos da 9.5. Esa medida la vamos a usar ahorita para la pinza delantera. Vamos a crear un punto taladro. Vamos a marcarlo a 9.5 en X y en menos Y vamos a ponerle a menos 9 centímetros, que ahí es donde va a quedar la pinza, o sea, el punto de donde va a terminar la pinza del delantero. Ya marcado el punto, ahora vamos a marcar con un piquete en la cintura que es a 9.5 centrado con el punto. Ahí va a quedar el centro de la pinza. Posteriormente vamos a agregar otro piquete a 8.5 y otro piquete a 10.5. O sea, ya con estos piquetes queda centrada la pinza. Y si sumamos esa distancia, nos va a marcar los 2 centímetros de lo que es la pinza del centro del delantero. Y ahora vamos a tirar una línea recta hacia el punto. Hacia el punto taladro vamos a crear una línea recta hacia el piquete del costado y vamos a tirar otra línea recta hacia el otro piquete. Ahí va a quedar la pinza centrada. Ahora vamos a crear una curva de donde bajamos los 1.5, vamos a tirar la línea hacia los 2 centímetros de más de la cintura. Vamos a hacer una línea curva. Vamos a ver que esta línea quede pues que se vea de una forma bien hecha. Luego vamos a tirar de arriba de la cintura, vamos a ir hacia abajo donde terminamos lo que es la línea recta de cadera 2. Vamos a hacer una curva y vamos a pasar por lo que es la cadera 1, o sea el cuarto de cadera 1 que marcamos.
Ahora en el caso de la espalda se saca de diferente forma lo que es la pinza. Del cuarto de cintura más 3 vamos a sumarlo y vamos a dividirlo entre 3 y sumamos 19 más 3 centímetros nos queda a 22 y lo vamos a dividir entre 3. Esta medida nos va a dar a 7.33 centímetros. De esa medida nosotros vamos a sumarle lo que son 3 centímetros, que serían los 10.33, y a la mitad vamos a poner una línea recta entre esos 3 centímetros, que sería como 8.33, que vamos a centrar, y la línea recta la vamos a dejar hacia la cadera 1, y ahí vamos a hacer líneas rectas hacia los piquetes que marcamos, y ahí va a quedar lo que es la pinza de la espalda. Y luego también vamos a hacer lo mismo donde bajamos los 1.5, que sería del centro de la falda de la espalda. Vamos a llevar la línea curva hacia los 3 centímetros que agregamos de más, y vamos a darle forma. Y también vamos a hacer como hicimos en el delantero, vamos a hacer otra línea curva de la cintura hacia lo que es la línea donde marcamos la línea de cadera 2. Vamos a darle forma también pasando por el cuarto de cadera 1. Ahora en este caso en la espalda, cuando nos ponemos nosotros una falda, la pompa o las pompis, no sé cómo le digan ustedes, siempre carga en la parte de atrás. Entonces, para que no nos quede fea la parte de atrás, vamos a bajar 1.5, y de ahí vamos a crear una curva hacia lo que es el costado de la falda. Vamos a darle forma a la parte de la espalda, porque siempre en que nos ponemos la falda, pues carga, o sea, ya sea falda, ya sea vestido, siempre se le va a bajar en la parte de atrás 1.5 para que no se vea desproporcionada la forma de la falda. Bueno, creo que ya quedó así la curva, sin que se vea forzada la curva. Y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. En las líneas de cintura que hicimos tanto en el delantero como en la espalda, vamos ahora a crear el trazo de cómo se vería la falda, ¿no? Vamos a cortar en medio de la línea de la cintura del delantero. Vamos a cortar esa línea para poder hacer el trazo que les quiero mostrar. También la espalda vamos a cortar en el centro, ahí vamos a cortar las líneas. Y ahora vamos a usar la herramienta de crear trazo. Vamos a crear el trazo de lo que es primero el delantero. Vamos a ir tocando las líneas como en la forma de la manecilla de reloj. Ok, vamos a crear primero el delantero para que vean cómo queda. Enter, y vamos a separar la pieza. Las anotaciones que no nos sirvan podemos ir eliminándolas y que solo queden hasta el delantero. Vamos a hacer lo mismo con la espalda. Vamos a crear trazo y también vamos a ir tocando las líneas como si fuera la manecilla de reloj. Ahora lo que va a tocar hacer es pues unir o combinar las líneas. Vamos a modificar y vamos a combinar las líneas de las pinzas tanto en el delantero como en la espalda, porque si no las combinamos no vamos a poder rellenar la pinza. Lo que estoy haciendo ahorita es eliminar los puntos que nos sirven, ok,
Y vamos a combinar ahora, vamos a combinar las líneas de la pinza para que podamos posteriormente rellenar la pinza. Modificar, combinar. Y vamos a modificar, combinar también en el delantero. Vamos a ir al menú avanzado y vamos a darle la opción de doblar pinza, ¿ok? Vamos a doblar pinza y le vamos a poner en la espalda los 3 centímetros y en el delantero vamos a doblar pinza y vamos a poner los 2 centímetros, ¿ok? Que es lo que va a rellenar la pinza, los 2 centímetros en el delantero y los 3 centímetros en la espalda, ¿ok? Es la medida que vamos a poner en el valor. Bueno, ya con esto ya vamos a concluir lo que es, para que se den una idea de cómo se hace lo que es la base de la falda. Claro, aún le faltan costuras, aún le falta eliminar ciertos puntos, aún le falta pues poner el hilo recto, o sea, pero eso ya posteriormente y se les puedo ir mostrando en las próximas clases. Les invito a seguirme, por favor. Estaré subiendo muchos videos como este, para crear más contenido para ustedes. Háganme saber sus preguntas para que yo pueda responderles tan pronto pueda. Gracias.